Esta guerra en Medio Oriente impacta a varios actores internacionales que no están implicados militarmente, ¿no?, en el conflicto, como es el caso de China, uno de los mayores demandantes de petróleo y gas iraní a nivel mundial, o los países árabes del Golfo Pérsico, quienes albergan bases militares estadounidenses y son los mayores exportadores de crudo también a nivel global. Para analizar esta situación, conectamos con Patricio Justo. Él es analista internacional especializado en China, director del Observatorio Sino-Argentino y docente del posgrado sobre China contemporánea de la Universidad Católica de Argentina. Patricio, muchas gracias. Un gusto conectar nuevamente con usted. Primero de todo, le pediría que nos ayudara a ponernos todos en la misma página y a definir un poco cuál ha sido hasta ahora la postura de China ante esta nueva guerra. Bueno, la postura de China ha sido previsible, muy similar a la que hemos visto, por ejemplo, cuando fue la intervención para capturar a Maduro en Venezuela, donde había quizás mucha expectativa de algunos sectores que iban a decir, bueno, esto sí ha sido la gota que rebalsó el vaso para China y esta vez China va a hacer algo distinto porque no va a permitir que aliados estratégicos, en este caso del campo energético justamente también, sean capturados y eso pueda comprometer los suministros, etcétera, de petróleo, en este caso de China. Bueno, no sucedió, por ahora se mantiene simplemente una retórica muy dura y sigue siendo muy poco probable un involucramiento directo de China. Esto tiene que ver con su estrategia de política exterior y Ujú. su estrategia militar también, que es eminentemente defensiva y está enfocada en el vecindario, ¿no? Esto podemos decir que ya es el vecindario cercano, es mucho más complicado el impacto que lo que sucedió en Venezuela, porque China le compra casi el 10% del petróleo que consume Irán y si sumamos el resto de los países del Golfo, ahí está el 50% del abastecimiento de petróleo. Con lo cual, si bien por ahora se mantiene esta posición, este es un evento muchísimo más crítico que lo de Venezuela. ¿Y se ha preparado de alguna manera China para poder, digamos, sobrellevar esta situación en que, como usted señala, no pudiera acceder a la mitad prácticamente del petróleo que importa? La verdad que no, por eso te digo lo de la criticidad, porque el otro gran proveedor que China tiene es Rusia y después hay otros países que en muy menor medida no equiparan para nada lo que es este suministro que viene del Golfo Pérsico. Una parte de lo que le compra Arabia Saudita obviamente puede salir por el Mar Rojo, en principio, todavía esa zona está con libertad de tránsito, pero si este conflicto se prolonga, se extiende. Ojo, esto no es solamente un problema para China, hay otros grandes compradores de petróleo como India que también se van a ver muy comprometidos en el corto plazo, porque hay una cosa que son los stocks, las reservas de suministro. eh, Estos países las tienen, pero no para sostener un conflicto prolongado con un estrecho de Hormuz que eventualmente pueda estar interrumpido durante días y semanas, ¿no? ¿Y cómo entiende esta falta de, digamos, planificación en una economía precisamente tan planificada como la China, teniendo en cuenta que las tensiones en la región van en aumento desde hace semanas, meses o años? Bueno, a ver, China viene con una estrategia muy consistente sobre Medio Oriente desde hace tiempo. Recordemos, en el año 2023, fines del 2023, China fue protagonista para que se logre un acuerdo histórico entre Arabia Saudita e Irán de iniciar un proceso de normalización de relaciones. Por supuesto que el principal actor regional que boicoteó eso fue Israel, justamente también luego con el apoyo de los Estados Unidos a través de otras acciones y otros actores regionales. Pero para no desviarnos del tema, es una China que siempre ha tenido una estrategia consistente de promover estabilidad regional y de negociar con todos los actores, porque son actores a los que China les compra no solo energía, sino también minerales. El caso de Irán compra muchos minerales, China de Irán también. Pero por supuesto que sin una mayor incidencia, con una incidencia solamente diplomática, los actores extrarregionales, básicamente estoy hablando de los Estados Unidos, que tienen una presencia militar y una capacidad de incidencia real, China siempre va a estar en desventaja en ese sentido. Este podría ser un momento en donde China tenga que rever su estrategia justamente, porque es una situación hasta ahora inédita y un punto de compromiso en cuanto a la seguridad energética que China hasta ahora no había padecido. Pero vos fíjate, te cierro con esto, en paralelo, China está privilegiando la relación con Estados Unidos. El presidente Trump está viajando el 31 de marzo
a China, y para China eso es fundamental también en términos de la estabilidad económica. Así que es un balance muy delicado en este momento. ¿Y qué se espera que pueda salir precisamente de este encuentro con el presidente Donald Trump en marzo en Beijing, con el presidente Xi? Yo creo que pese a todo lo que está sucediendo, por supuesto que lo de Irán, y veremos cómo llega la situación de Irán en ese momento, complica, pero va todo encaminado a que sea una relación, una reunión exitosa, por lo menos en el plano comercial. Ayer hubo una cumbre justamente entre los enviados de China y Estados Unidos en París, que fue considerado un éxito por ambas partes, y las dos partes han coincidido que tienen mucho más para ganar que para perder, llegando a algún tipo de acuerdo, por lo menos en el plano comercial. El mismo Trump ayer en una conferencia de prensa dijo: las relaciones con China están excelentes en este momento. Por supuesto que él siempre exagera, eso mañana puede cambiar, pero por ahora ese es el clima previo. Todo va encaminado aparentemente a que sea en lo comercial, que haya algún anuncio importante. Pero la administración estadounidense, a la hora de lanzar este ataque, esta guerra contra Irán, no tenía en mente, no era consciente del daño que esto generaba en la economía china. Bueno, fíjate lo que ha declarado el secretario de Estado Marco Rubio. Ha admitido el otro día que, de vuelta, como sucedió en julio pasado, Estados Unidos termina arrastrado por la iniciativa de Israel, por el apuro de Israel, básicamente por el apuro de Netanyahu, que veía que se le cerraba una ventana de oportunidad si no precipitaba este ataque en este momento. Por supuesto, con toda una inteligencia previa que se había hecho para lograr el objetivo de eliminar al ayatolá y otras figuras importantes del régimen. Es un Estados Unidos que fue arrastrado. Por eso es la pregunta tuya tiene mucho sentido, porque uno puede preguntarse, ¿pero qué sentido estratégico tiene esto para Estados Unidos? ¿Cuál es la estrategia de entrada y de salida de este conflicto? ¿Y cómo eso puede comprometer gravemente las relaciones de Estados Unidos con otros actores claves como China, India, que se ven muy comprometidos por este conflicto? Turquía, ¿no? Hay que ampliar un poco el panorama, porque son muchos los actores para los cuales una desestabilización del Medio Oriente, como estamos viendo ahora, compromete seriamente sus economías. Precisamente una de las obsesiones, ¿no?, en estas distintas estrategias que expone Donald Trump es que las grandes potencias como India, por ejemplo, dejen de importar petróleo de Rusia, ¿no?, en el contexto de la guerra en Ucrania. Le pregunto, este panorama, ¿qué repercusiones tiene en ese sentido? Bueno, por ahora ese deseo de Trump, primero que es poco realista, suena impracticable. Esto requeriría que haya un boom de inversiones en Estados Unidos y que la producción aumente de manera drástica, pero después tendríamos que tener a países como India, que lo mencionas, que históricamente han tenido una diplomacia muy balanceada, haciendo gala de la ambigüedad estratégica, podemos decir justamente, que digan, bueno, porque el señor Donald Trump lo quiere, vamos a empezar a comprarle todo el petróleo a Estados Unidos. No es el caso, no es lo que va a suceder con China, no va a suceder eso con India. Tenemos otro actor muy importante que es Brasil, que también es un gran productor de petróleo, que no adhiere a esa línea. Y por supuesto que tampoco los países de Medio Oriente que ahora han quedado en el medio, esas monarquías del Golfo, tampoco quieren ese juego. Ellos justamente tienen su fortaleza desde la autonomía que les da su supremacía o su gran poderío o su rol importante que tienen en el mercado energético mundial. No quieren ser peones de un ajedrez de Trump que un día dice atacamos Irán, otro día dice capturamos a Maduro y busca imponerle al resto lo que tiene que hacer. Yo creo que en eso Trump sigue en soledad, más allá que, por supuesto, el poderío militar estadounidense es tan extraordinario, puede hacer estas cosas, pero digo, no es la voluntad, no es el deseo del resto de los grandes países del mundo, me parece. Sumemos a Europa, tampoco es lo que quiere Europa, lo estamos viendo claramente, ¿no? Claro, claro, siempre la pregunta está en qué medida los países están en capacidad de que se cumplan sus deseos. Patricio, por último, rápidamente, ¿dónde pondría usted la mirada para prever cómo se va a desarrollar esta situación en las próximas semanas? Bueno, yo pondría mucha atención en la capacidad de respuesta que puede seguir manteniendo Irán en términos militares. Hay muchas dudas, hay algunos que dicen se les están acabando las municiones, tienen mucho menos de lo que se suponía que tenían, y hay otros analistas que dicen, ojo que el arsenal
de Irán en realidad no lo conoce nadie a fondo, e Irán tiene la posibilidad de mantener de manera prolongada un conflicto, cosa que para Estados Unidos, en términos económicos y en términos del impacto hasta en la opinión pública, podemos decir, en un año electoral, no va a ser sostenible una guerra prolongada contra Irán. Yo prestaría mucha atención a eso. ¿Qué capacidad de resistencia tiene Irán en los próximos días, en las